Y antes de leer Amós, yo le voy a leer un texto del libro de Apocalipsis. Usted abra su Biblia en Amós capítulo 1, versículo 1. El tema de hoy se titula Voz de alerta de Jehová. Voz de alerta de Jehová. Si usted quiere anotar, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 32, la Biblia dice: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una de las cosas que muestra una de las cartas dirigidas a las iglesias es la característica que se encuentra ella: la frialdad, la religiosidad, la falta de compromiso, de decisión de seguir a su Dios. El libro de Amós no solamente fue escrito por un profeta que se dedicaba al campo, que cuidaba ovejas, que era ganadero, pero que también Dios levantó para hablarle a aquellos que se consideraban los profetas de la fe, los grandes hombres de Dios que vivían en la opulencia, en la vanidad, en el lujo, y que también aquellos hombres que se decían amadores de Dios reflejaban en su vida otra cosa. ¿Qué sucede en un mundo en donde a través de la radio escuchamos, o también a través de la televisión, vemos imágenes de guerra, de marchas en contra de algo para algo, o que de inconformidad, rostros de incertidumbre, rostros completamente insatisfechos, rostros llenos también de tristeza, de amargura y en algunos casos de resentimiento? En el Antiguo Testamento, Amós predicó su mensaje fundamentalmente al reino del norte, o sea, a Israel. Y donde también Dios usó este mensaje para alertar como una trompeta para que el pueblo se volteara al rostro de Dios y se arrepintiera de sus pecados. Una de las cosas que nosotros vemos a través de los medios de comunicación es el alto índice de terremotos. Todo esto, las inundaciones, los cataclismos, la muerte, es permitido por Dios para que también su pueblo voltee y también se santifique. Amós capítulo 1, versículo 1 nos lo confirma. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Teoquea, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes de ¿qué? Antes de un cataclismo, de un problema, de un terremoto que alertó al pueblo de Dios. Así como nos lo menciona también el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 5, en donde el pueblo empezó a salir de esa ciudad. Los acontecimientos que está viendo en el mundo,
las muertes, la mortandad, las injusticias, los terremotos, en donde la gente que carece del conocimiento de Dios y que no le da la honra y la gloria a Dios, muchos se preguntan de ese tipo diciéndose, ¿en dónde está Dios en medio de todos estos problemas? Hoy, hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, es el tiempo que nosotros dejemos al Espíritu Santo y que nos revise nuestra vida en donde nosotros estamos fallando. ¿Es de verdad nuestra vida como Dios desea que sea? ¿Nos estamos santificando en su palabra y de verdad somos unos auténticos cristianos? ¿O nos comportamos meramente como religiosos, como personas únicamente que estamos en un club como si esto fuera algo así? ¿Sabes? En el libro de Amós 7 veces se menciona por 3 pecados y vamos a leerlos. Capítulo 1, versículo 3. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo el pueblo para entregarlo a Edom. Versículo 9. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo el pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Versículo 11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y su furor lo ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Versículo 13. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Capítulo 2, versículo 1. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey Edom hasta calcinarlos. Versículo 4 del capítulo 2. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Cuáles son esos pecados? ¿De qué Dios está hablándole al pueblo y diciéndole arrepiéntete? Si no, no va a haber revocación de ello. Dios insiste categóricamente en que nosotros abandonemos la manera sucia de vivir, a lo que la Biblia llama pecado. Yo, pecador, yo que estoy faltándole a Dios. Analicemos la Biblia. ¿Y qué es lo que nos está diciendo en cuanto a la naturaleza, a la manera de vivir de aquellos que se llamaban el pueblo de Dios? Capítulo 2, versículo 4, dice la Biblia: así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. 1, porque menospreciaron la ley de Jehová. Lo primero que hizo el bendito pueblo de Dios fue desechar la palabra de Dios, menospreciarla. Una persona cuando se aleja de Dios, diciéndose que es cristiana, ya no tiene comunión con Él, no vive la palabra de Dios, no vive en santidad, se aleja completamente de vivir para Dios. La Biblia nos enseña que cuando una persona de por sí es imperfecta, sus decisiones son imperfectas, y cuando se aleja de Dios, ¿qué sucede? El menospreciar la ley de Jehová ya era únicamente tomar su parecer, tomar decisiones de acuerdo a su criterio y no consultar a Jehová de los ejércitos. Primer error. Hacían ya las cosas en su carne, para su carne y viviendo en la carne. El segundo pecado, dice la palabra de Dios: no guardaron sus ordenanzas. A lo que también la versión del lenguaje actual menciona: prefirieron adorar a dioses falsos. Es lo que dice la versión del lenguaje actual. Es decir, ya los que se decían el pueblo de Dios, bueno, pues ya no leemos la Biblia, ahora vamos a hacer esto. Fulano de tal es quien lleva mejor las cosas. Se empezaron a formar ídolos. El otro pecado: e hicieron errar sus mentiras, se volvieron mentirosos. La Biblia nos enseña cómo, al igual que en Apocalipsis, la condición de este grupo era completamente pisotear el testimonio,
pisotear la palabra de Dios y aún más sus corazones empezaban a endurecer. De tal manera que ya no percibían qué era bueno y qué era malo. Y ve conmigo Amós capítulo 2, versículo del 7 al 8, en donde la Biblia nos enseña, al igual que en Apocalipsis, la condición de este grupo. Dice el versículo 7, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo de su padre se llega a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. ¿Qué había aquí y qué muestra el Espíritu Santo en estos versículos? Uno, si ya abandonaron la ley de Jehová, abandonaron la palabra de Dios y ya tomaban decisiones de acuerdo a su criterio humano, por supuesto que su testimonio estaba por los suelos. Ya no era un testimonio santo, lo primero que nos enseña la palabra de Dios. Ya no tenían un testimonio santo. Segundo, se convirtieron en guías de ciegos. Aunque conocían algunos la palabra de Dios y no la vivían, no tenían la comunión con su Dios. Esto hacía como los religiosos, como los fariseos, ciegos, guías de ciegos. Torcían la palabra de Dios, torcían lo que Dios decía de acuerdo a su criterio personal. Y aún más, lo peor, inmoralidad dentro de ese grupo. Es increíble, la Biblia dice que se llegaba tanto el padre como el hijo a la misma mujer, a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, a la fornicación. Y sabes, hoy día, yo no hablo de un grupo específico, pero sí en la sociedad mayormente, el problema más grave es la inmoralidad. Y si tú te fijas a lo que dice la palabra de Dios, dejar la ley de Dios, dejar la palabra de Dios, ya no vives en santidad, ya no tienes discernimiento, vives completamente frío, apagado, prefieres buscar los deseos del mundo, tales como el alcohol, las drogas, los vicios. ¿Cómo se convierte tu vida? Ya no hay un sentido, ya no hay algo que empuje tu vida a caminar sobre este camino. ¿Cuál es el motivo, el motor de tu fe de seguir en este planeta? Y la Biblia nos enseña que la inmoralidad llegó a este grupo del pueblo de Dios, la fornicación. Como algunos en algún momento teniendo relaciones sexuales con la novia y se llaman cristianos. Algunos que se llaman cristianos y viven en adulterio y se llaman cristianos. La Biblia alerta. Antes de que Dios corrija a su pueblo, llama al arrepentimiento. Antes de que Dios esté pasando lista para irnos allá con Él, antes del arrebatamiento, Dios está llamando a cada uno de nosotros a tener santidad. Y si Dios nos habla a través de las epístolas de Pedro, diciéndonos que si nuestro Padre Celestial es santo y tenemos nosotros una identidad personal de paternidad con Él, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Pero a algunos se les ha olvidado esta característica, esta esencia de ser santos. Dice la versión del lenguaje actual que los hijos ordenaban tener relaciones sexuales con la misma mujer, pero aún más, estos mismos versículos nos enseñan que profanaban el nombre de Dios. Aún en el altar ofrecían inmundicia, aún en el altar ofrecían el pecado. ¿Hasta dónde estaba llegando todo este problema llamado pecado de este pueblo de Dios? Y Dios mismo en su amor, en su misericordia, en el versículo 10, como a ti y a mí, nos recuerda de dónde nos sacó Dios. Así como a algunos nos ha sacado de la inmoralidad, nos ha sacado de las drogas, de los vicios, Dios a ti también te puede sacar si lo deseas. En el momento que tú permitas que el Espíritu Santo confirme, te diga, te enseñe que no hay otro camino más que Jesucristo, el autor, el consumador de la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. En el momento que tú declares a Jesús como tu Dios, en ese momento tu vida pasa de la muerte espiritual a la vida eterna. Hoy es día en que nosotros hagamos un examen realmente si verdaderamente estamos viviendo como cristianos. En Amós capítulo 2 versículo 10 la Biblia dice: a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años
para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Dios recordó a su pueblo de dónde lo había sacado. Dios recordó también a su pueblo que en el desierto nada le faltó. Entonces, ¿por qué esa condición? Si Dios te ha mostrado de dónde te ha sacado, de dónde te ha sacado de la putrefacción moral, de la corrupción moral, ¿por qué muchos continúan en esa vida? Si Dios sigue recordando la manera en que Dios, a través de Jesucristo, su sangre derramada en el Calvario, ¿por qué muchos siguen viviendo en la idolatría, en el paganismo, en la inmoralidad? Y hoy Dios te recuerda de dónde te ha sacado para que no sigas pisoteando la sangre del Cordero. En el versículo 12 la Biblia dice: ¿sabes? Después de que Dios alertó y le dijo: ¿sabes? Corrige tu vida, ya no sigas igual. Abandona el pecado, ya no vivas en inmoralidad. ¿Y sabes cuál fue la condición del pueblo? En lugar de arrepentirse y decir: sabes, ok, ya Dios me está mostrando que la he regado, ok, ya el Señor me está redarguyendo, abandono mi pecado. Pero no, el pueblo insistió en seguir pecando. Versículo 12 dice la Biblia: mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. ¿Qué significa esto? Algunos que tenían en algún momento un puesto importante y que eran miembros del pueblo de Dios, de la iglesia, ¿qué hicieron? Como fulano conoce mi vida, vamos a invitar a tal ministro, al fulano de tal, y lo emborrachamos, le damos dinero y con eso lo controlamos, igual que los nicolaitas. Compraban el silencio de los nazareos, compraban el silencio de los ministros de Dios. ¿Y qué hacían estos supuestos ministros de Dios? Se prostituían. La Biblia nos enseña al final de los tiempos que muchos apostatarán, lucrarán con el evangelio. La Biblia nos enseña alerta: mantente firme, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Dios, viendo la circunstancia, la situación del pueblo, que en lugar de arrepentirse, en lugar de permitir que Dios hablara a sus vidas, ¿qué hicieron? Le cerraban las filas. Hombres que se levantaban para predicar el verdadero evangelio, ¿qué hacían? No, pues por envidia, por aquello, por lo otro, le cerraban la puerta. No, pues como fulano está hablando la verdad, vamos a buscar a Mengano, nos lo llevamos, le hacemos fiestas y los emborrachaban. Lucraban con el evangelio y hacían también caer a ministros, lo dice la Biblia, y se llamaban santos de Dios. Y Dios alerta con su voz para el verdadero arrepentimiento. Ahí en Amós capítulo 3 versículo 7. Voy a leer desde el versículo 3, en donde Dios habla a su pueblo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios está hablándote a ti y a mí, a que revisemos nuestra vida. Es verdad, es difícil en la carne la tentación, pero recuerda Romanos capítulo 8 versículo 1 al 3, la ley de la vida que es en Cristo Jesús y la ley de la muerte que es pecado. ¿Cuál de las dos gobierna tu vida? En medida que nosotros buscamos de Dios y en medida que nosotros nos santificamos en su palabra, meditamos la palabra de Dios, salimos a la calle, ciertamente hay mucha tentación, hay mucha lucha, esa es la guerra de todos los días, pero para eso es Dios que nos ha dado la fortaleza en su espíritu de verdad. Y cuando Dios te dice pelea la buena batalla, implica crucificar tu carne, implica decirle a lo que no debes de ver los ojos, con los ojos, a lo que no debes de hablar incorrectamente, a santificarte. Esa lucha
la tenemos diario y la tenemos ganada en el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Ellos le han vencido con la sangre del Cordero. Ese es el elemento, uno de los elementos que Dios nos ha dado para vencer en este planeta. La sangre de Cristo, la palabra de Dios, y salir victoriosos en medio de tribulación, en medio de tentación. Y Dios te ha llamado a ser más que vencedor en el nombre de Jesús. Sabes, Dios alerta del juicio. Antes de que suceda la corrección, Dios te dice: abandona el pecado. Antes de que Dios te jale las orejas, como decimos coloquialmente, Dios te dice: arrepiéntete. Aquí mismo en Amós capítulo 3, versículo 14. Y es Dios hablándole a la iglesia, al pueblo, a la persona que dice no existe Dios, a la mujer que dice no me pasa nada, vivo en adulterio, al varón que sigue robando, adulterando, dice no pasa nada. ¿Sabes? Dios no puede ser burlado. Amós capítulo 3, versículo 13. Oíd y testificad contra la casa de Jacob. Ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Dios alerta. Te está llamando para que todos revisemos nuestra vida. Pero ¿cuál fue el comportamiento del pueblo de Dios? Dios ya le dijo una vez: abandona el alcohol, abandona las drogas, abandona la inmoralidad, abandona lo que la Biblia llama pecado. ¿Y qué sucedió con el pueblo? Amós capítulo 4, versículo 4 en adelante nos enseña la Biblia. A manera de burla, a manera de chascarrillo, Amós dice: sigue pecando, no hay problema. Sigue haciendo esto, sigue ofreciendo pan leudado. A manera de burla, Amós le dice: sigue haciendo eso. ¿Sabes? Dios no se va, de nadie se burla Dios. Y fíjate lo que dice la Biblia: id a Betel y prevaricar, aumentar en Gilgad la rebelión, y traer de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofrecer sacrificio de alabanza. ¿Con qué? Pan leudado. Y proclamar, publicar ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Sabes a qué se refiere esto de pan leudado? El sacrificio de pan leudado. Te recordarás en el libro de Génesis, Caín y Abel. A ambos Dios les pide una ofrenda, pero solo uno dio conforme a la voluntad de Dios: Abel. Y Caín textualmente dio como le dio su gana, perdóname la expresión, como él quiso. Ay, para la ofrenda, ay, para la obra, ay, mira nada más, ahí te va. Insensibles, duros de corazón. ¿Y cómo continuaba este pueblo aún más? Fíjate lo que dice Amós capítulo 4, versículo 6. Dios alerta. A través de las crisis, Dios a través de los terremotos, a través de muchas circunstancias adversas, permite todo ello para que el pueblo también sea vigilante y voltee su rostro, incline su corazón, clame a Jehová de los ejércitos, y también para aquel que no conoce, busque de Dios. Pero ¿cómo sucedió con el pueblo bendito de Dios? Amós capítulo 4, versículo 6. Dice la Biblia: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Y qué dice la Biblia? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Continuaban en el pecado, seguían en la borrachera, seguían en la lujuria, seguían en la inmoralidad. Pero ya faltó el trabajo, a alguno le sucedió. Pero sabes, ya no empieza a haber tanto alimento en casa. ¿Será una prueba? Analízalo si es una prueba. Lo primero que pasó en la vida del pueblo de Dios es que empezó a faltar el alimento. ¿Y qué continuó? Versículos 7 y 8. También os detuve la lluvia, ¿cuánto? 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. ¿Te has dado cuenta que en ciudades donde no hace falta la lluvia, por decirlo de esta manera, casi hay inundaciones?
y en donde se necesita no llueve? ¿Por qué será? Dice el versículo: sobre una parte llovió y por la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Y con todo, ¿qué dice la Biblia? No os volvisteis a mí, dice Jehová. Al menos aquí van 2 situaciones catastróficas en las que Dios está hablando como león, buscando con una trompeta: vuélvete a mí. En medio de la inmoralidad, en medio de la crisis, ya Dios está hablando a su pueblo. En medio de que ya no hay en algunas casas, producto del pecado, el alimento. Ya también está habiendo inundaciones, hay sequía. ¿Y qué dice el versículo 9? Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestras higuerales y vuestros olivares. ¿Y qué dice la Biblia? Pero nunca, fíjate, nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Ya hubo hambre, ya hubo sequía, ya hubo entonces también plagas. Más adelante, versículo 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como la hubo en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Y la Biblia dice: mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Ya hubo hambre, ya hubo sequía, ya hubo plaga, ya hubo mortandad. ¿Y qué sucede en muchos lugares de la bendita República Mexicana? Violencia, destrucción, miseria y muerte, crisis moral, crisis económica. Y la pregunta es: ¿el pueblo se vuelve a Dios? Contéstate tú. Dios está hablando a cada uno de nosotros en medio de estas circunstancias adversas. Muchos se preguntan: si Dios fuera bueno, ¿por qué permite todas estas estos terremotos, estas sequías? ¿Por qué permite estos desastres? Dios está hablando a través de ello para que te vuelvas a Él. Más adelante dice el versículo 11: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuesteis como tizón escapado de fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esa manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Dice la Biblia: 5 veces se encuentra la palabra, mas no os volvisteis a mí. ¿Y cuál fue el comportamiento del pueblo de Dios? Igual que Faraón. Su corazón se endureció. ¿Qué sucedía en medio del pueblo de Dios cuando estaba en el transitar en el desierto? Iban algunos felices deseando: vamos a la tierra que fluye leche y miel. Como muchos de nosotros recibimos a Cristo, gloria a Dios, tenemos la salvación, gracias a Dios. Pero en el transitar de este peregrinar, el pueblo de Dios en este planeta tiene pruebas, tiene tribulaciones permitidas por Dios, y como dice Pedro en sus epístolas, para purificar vuestra fe. Pero como el pueblo de Dios en algunos casos, y algunos de ellos, no fue sensible, no buscó la palabra de Dios, ¿qué hizo? Endureció su corazón. En lugar de bendecir a Dios por la bendita tierra prometida a la que iban, en lugar de muchos cristianos de decir: gracias Dios por el agua, por el jabón, por la ropa, por los zapatos, por el trabajo, por la comida, por lo que tenemos, dar gracias a Dios en todo, muchos rezongaban: y Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué la crisis? Señor, ¿por qué las plagas? Señor, ¿por qué los asesinatos? En lugar que nosotros como cristianos, que fuésemos sensibles a la bendita voz de Dios, inclináramos nuestro corazón y le pidiéramos a Dios: Señor, gracias por tu misericordia y gracias por tu perdón. Muchos se la viven renegando, endureciendo su corazón, y Dios, aún con todo eso, sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento. La bendita misericordia de Él. ¿Qué más nos dice la Biblia? En el capítulo 5, versículo 14. Fíjate que después de todo esto, de la idolatría, de la inmoralidad, de lo que estaba viviendo el pueblo,
y que Dios le estaba hablando a través de todo esto que sucedía. Alguno perdió el trabajo, alguno, sabes, ya está padeciendo crisis en su hogar. Pregunta: ¿cómo estás viviendo tu vida? Bueno, es que vivo en santidad. Bueno, pregúntale a Dios si verdaderamente es una prueba o producto de tu pecado. Tu pecado te alcanzó, mas aún en eso Dios llama a todos y a cada uno de nosotros a vivir en santidad. Amós capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice la Biblia? Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborrecer el mal y amad el bien, y estableced la justicia y en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Y los versículos del capítulo 5, del 16 al capítulo 6 al 14 nos enseñan todos los lamentos para la tierra. Es verdad, el juicio era para la tierra, pero también para los que se decían cristianos y que vivían en esas circunstancias, en el pecado. ¿Cómo era el comportamiento del pueblo de Dios después de que Dios los estaba exhortando a vivir en santidad? Arrepiéntete. La Biblia nos lo sigue diciendo en Amós capítulo 5, versículo 21. Fíjate qué terrible es que a través de tu carne, a través de que muchos vivan en la idolatría, de que vivan en la inmoralidad, de que vivan en el pecado, piensen y crean que van a comprar a Dios. Esto es completamente, como dice la Biblia, abominable, detestable. Personas que viven en la opulencia, en la vanidad y que tienen dinero, que tienen lujos, comodidades, sin buscar a Dios y viviendo en el pecado, en el adulterio, en la fornicación. Creen que con dar un dinero a una asociación, a un asilo de ancianos, a un lugar donde crecen niños, creen que con eso pueden comprar a Dios, igualitos que algunos que se parecen del pueblo de Dios. Iban después: ay, ahí te va esa ofrenda a Dios, no importa de dónde venga, pero estoy contigo, como decía Jesucristo, sepulcros blanqueados. Por dentro estaban muertos. Por fuera quizás era la apariencia más pulcra, más limpia, pero su corazón estaba echado a perder. Qué terrible es cuando Dios dice: sabes, tu ofrenda no la recibo, en tu reunión no voy a estar presente porque estás en pecado, vives en pecado, en la idolatría, en la pornografía, en la inmoralidad. Mas aún así Dios te sigue hablando. Dios está hablándonos, hermanos. Amigo que me escuchas, es tiempo de verdad que reflexiones en tu manera de vivir. Dice el versículo 14: buscad lo bueno. Versículo 21: aborrecí. Fíjate lo que dice la Biblia. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Qué significa? Hombres que vivían en adulterio, en pecado. Algunos de ellos servían como ministros, algunos servían como decanes, como algún miembro de la iglesia, que llegaban y se sentaban. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Dios te dice: no recibo eso, porque están manos llenas de pecado, manos llenas de lujuria, ojos llenos de lujuria, manos llenas de pecado. Es increíble cuando Dios dice: sabes, ya eso no lo recibo. Está completamente lleno de pecado. Arrepiéntete. Y fíjate, en el versículo 25 y 26, en lugar de que el pueblo de Dios se arrepintiera, te voy a leer la versión lenguaje actual. Dice de la siguiente manera, 5:26: en cambio, llevaban en hombros la imagen de Sicut, el dios que llaman rey, y cargaban la imagen del dios Wink. En lugar de arrepentirse, en lugar de buscar a Dios, continuaban en la idolatría. Amigo que me escuchas, no trato de ofender a nadie, ni quiero ofender a nadie. Hace muchos años yo anhelaba ser sacerdote de una iglesia tradicional, de verdad.
Y cuando alguien me decía que lo que se tenía en esos lugares eran utensilios de idolatría, me molestaba. Pero es peor y más molesto delante de Dios la idolatría, el paganismo, la inmoralidad. Y cuando Dios te está diciendo, eso no es de parte mía, debes de quitarlo de tu corazón. Y el pueblo de Dios, como dice la palabra de Dios, en lugar de arrepentirse, continuaban en la idolatría, como en muchos lugares. Cargaban utensilios de idolatría con el fin de adorar a ese Dios. Pero ¿cómo seguía el pueblo? Tranquilo, decimos los mexicanos, con sus laureles dormidos, tranquilo, no pasa nada, sabes, en algún momento pues Dios tiene misericordia, es verdad. Trataban de comprar a Dios a través de su forma religiosa. Amós capítulo 6, versículo 3, dice la Biblia. Te leo desde el 1 y dice la escritura: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Versículo 3. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Versículo 4. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero. Igual como dice Apocalipsis. Muchos se sentían, tenemos a Cristo, tenemos la salvación, y como no se pierde la salvación, comamos, bebamos, hagamos esto, hagamos aquello, no pasa nada. Estaban ciegos. Les hacía falta el colirio, como dice Apocalipsis, para ver bien, para tener discernimiento. Versículo 5. Algo tremendamente terrible, la invención de ritos. Dice el versículo 5: gorgojean al son de la flauta. ¿Y qué dice tu Biblia? E inventan instrumentos musicales como David. ¿Esto qué significa? Bueno, pues como estamos alabando a Dios, alguno dirá, bueno, esto es para la honra y gloria de Dios. Bueno, como esto es para alabar a Dios, vamos a hacer esto. A esto también le agrada a Dios. El inventar instrumentos, de acuerdo a los anotadores estudiosos de la palabra de Dios, nos enseña que inventaban ritos ceremoniales, indulgencias, para con ello tener una salvación. Y vamos a ver algunos ejemplos. Tengo en mi mano un folleto original de una persona muy conocida. Esta persona vivió en el año de 1800 y se le conoce como Bosco. Y lo que dice textualmente el folleto: la iglesia tradicional llama reliquia a los restos de los santos después de su muerte. Puede ser el cuerpo entero o cada una de las partes en que se haya dividido, hasta sus ropas u objetos. En el caso de don Bosco, se trata de su mano derecha, debidamente conservada y colocada en una caja lacrada. En el año de 2015 se llevará a cabo la conmemoración del bicentenario de este hombre, en donde esta mano va a ser colocada en un recipiente para que todos aquellos vayan y reciban la indulgencia. Y finaliza el contexto diciendo: los que participen en las actividades obtendrán una indulgencia plenaria y el perdón de todos sus pecados. Es lo que dice este texto. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios, a la Biblia dice que solamente la sangre de Cristo nos limpia pecados. No es a través de ritos, amigo que me escuchas. De verdad, no es para ofender a nadie. ¿Qué es más vergonzoso? Ver en la televisión inmoralidad, ver en los periódicos pornografía ya casi latente, anunciándola en las calles, ver personas completamente llenas de violencia, o exhibir el pecado y anunciar el verdadero evangelio a través de Jesucristo. No es el hecho de exhibir a una persona y ridiculizar a nadie, no, amigo. Es el hecho de que tú veas que Jesús vive, que es real y está esperándote con los brazos abiertos para decirte: te amo, hijo mío. Otra de las cosas más lastimosas es la famosa asociación llamada Pare de Sufrir. El periódico Frontera de Tijuana publicó en su página 10 y dicen que ofrecen objetos para agradar a Dios, y dice: venden agua bendita traída del río Jordán, el manto sagrado traído de Jerusalén,
pañuelos benditos de Tierra Santa, la rosa de Sharon traída del Medio Oriente, rosas rojas para mejorar la salud, rosas amarillas para conseguir prosperidad económica, aceite milagroso del huerto de Getsemaní para ungir fotos familiares, piedras de la tumba de Jesús, pan bendecido que cura enfermedades. ¿Sabes cómo se le llama en el terreno espiritual a esto? Brujería, fetichismo. Y cuando utilizas las fotos se le llaman amarres. La Biblia nos alerta, inventan ritos. Y ahora lo último o lo más reciente, lo más moderno. Tengo en mi mano uno de los libros que se enseña del famoso grupo G12. ¿Qué es G12? ¿De dónde viene? Este hombre que dice haber estado en una de las playas de Colombia, recibió una visión en donde Dios le habló diciéndole que tenían que formarse 12 personas. En el momento que se forman, él y sus amigos eran 13, a lo que él dijo, ¿lo digo o no lo digo? En el momento que uno de ellos, al escuchar el mensaje que Dios le había hablado a esta persona, decidió retirarse, para lo que este hombre era una confirmación de la formación del grupo de los G12. Pero ¿en qué se basa el G12? En 2 eventos: las reuniones de células homogénicas, es decir, del mismo sexo, hombres y mujeres. En estos hay preparación para el encuentro y posencuentro. ¿Y qué se hace en los famosos encuentros? En los encuentros se prohíbe el uso de relojes, celulares, cámaras de fotografías, y se lleva a cabo el perdón de pecados a través de escribirlos en una hoja y luego se queman en una veladora, diciendo así que es el fuego santo de Jehová. Además, no solamente se hace eso, sino que se hacen regresiones. Y de acuerdo a la página que él publica, en la página 207 de su manual, hay psicología regresiva, es decir, hipnosis. Ellos confiesan la fe positiva, la unción de poder, la teología de la prosperidad, la maldición de la pobreza. El hombre es similar a Dios y, por supuesto, las regresiones para pedir perdón a todos nuestros familiares a través de la hipnosis. La Biblia nos enseña, de acuerdo a como dice también Segunda de Pedro, ve conmigo, capítulo 2. Inventan ritos, inventan ceremonias, y la pregunta es, tú contéstate en tu corazón, ¿qué haces como pueblo de Dios? ¿Estás sirviendo de alerta? ¿Estás siendo de atalaya para el pueblo de Dios? ¿Vas y llevas el mensaje de salvación o te quedas sentado? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Dice la Biblia: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que lo guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El mundo se avecina a un juicio. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 24, 12 características de señales del final del mundo. Entre ellas, serán como los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Comían, bebían y se daban en casamiento. Aún aquellos que se llamaban cristianos vivían en pecado. Aún aquellos que decían, somos los hijos de Dios, somos aquellos que alabamos y bendecimos al Todopoderoso. Pero la Biblia dice, alerta. Ya revisa tu vida. Y ahí mismo, en Primera de Pedro, la Biblia nos dice, capítulo 4, versículo 2. Para no vivir tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. El tiempo que viviste en el pecado, en la inmoralidad,
en la idolatría, en la pornografía, en la pereza espiritual. Ya lo viviste. Hoy es tiempo que despiertes, iglesia, que tomes de verdad la armadura de Dios y que la vivas en tu vida. Bástete ya el tiempo pasado para haber hecho lo que quisiste. Hoy es el tiempo de despertar, de que te pongas de verdad la camiseta, como decimos coloquialmente, de cristiano, y que digas: es por fe. El motor de la fe que vive en tu corazón es vivir en santidad para exaltar y bendecir el nombre de Jesucristo. Ya no es tiempo de que vivas en el pecado. Y la palabra de Dios nos enseña: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en ¿qué? Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta el tiempo en el que vivías de esa manera. Ya basta. Ya basta de vivir en el robo. Ya basta de vivir en la pornografía. Ya basta de vivir en las embriagueces. Hoy es día de que tu cuerpo, tu alma, tu espíritu sean consagrados para el Señor de los ejércitos. Y por último, Amós capítulo 9, versículo 1, la Biblia nos enseña: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremézcanse las puertas, y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y el postrero de ellos mataré a espada, y no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Y la Biblia dice que se viene un juicio, pero también Dios alerta a todos y a cada uno de nosotros a vivir en santidad, y que ese pequeño remanente, el cual llama la palabra de Dios, se santifique y espere a Dios Todopoderoso. Crónicas capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas. Hoy es el día en que Dios te está llamando a ti y a mí a revisar nuestra vida. En que realmente, si no estás viviendo una santidad conforme a la voluntad de Dios, hoy digas: comienzo de nuevo. Hoy abandono el pecado, hoy abandono la nicotina, hoy abandono el alcohol, hoy abandono el adulterio, hoy abandono lo que la Biblia llama pecado, y voy a vivir conforme a la voluntad de Dios. Hoy empiezo a exaltar con mi vida al nombre que es sobre todo nombre, a Jesucristo nuestro Señor. Dice el versículo 14 del capítulo 7 de Segunda de Crónicas: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice Jehová de los ejércitos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón están ahí para siempre. Hoy es el día en que es tiempo de que reflexiones en tu vida. Hoy en este día te está llamando a ti y a mí Dios a santificarnos. Que esto no es un juego, amigo que me escuchas. No estoy tratando de inducir a una nueva religión. No, estoy diciéndote lo que dice la palabra de Dios, y que Jesucristo es el único camino, la única vida, la única esperanza en este planeta para vivir. Hoy en este día, ¿no quisieras entregarle de todo corazón tu vida al Señor Jesucristo? ¿No quisieras tú, cristiano que estás escuchando, arrepentirte de todos tus pecados y decirle: Señor, gracias por tu sangre, gracias Señor, porque en este día el perdón de mis pecados ha sido con tu sangre? Vamos a orar. Bendito eres, oh Dios, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Rey de Reyes, gracias Jesucristo por tu sangre, gracias por tu sacrificio, porque tu sangre ha sido derramada por el pago de nuestros pecados. Hoy en este día nos ponemos de acuerdo, y gracias Espíritu Santo, porque hoy tú revelas nuestros pecados para confesarlos, para arrepentirnos de ellos, para vivir en santidad, para buscar tu rostro, oh Jehová de los ejércitos. Oh Dios, gracias por esta oportunidad. Gracias Dios, porque tú en este momento estás hablando a nuestras vidas. Y a ti hombre, a ti mujer,
que estás escuchando la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Hoy es el día en que Dios te está dando una oportunidad para reflexionar tu vana manera de vivir. ¿No quisieras venir a mis pies?, dice el Señor Jesús. Hoy en este día, este llamado es para la iglesia, para vivir en santidad, para vivir en la fortaleza de la palabra que es verdad y que es santa. Hoy es el día en que Jehová de los ejércitos te llama para arrepentirte de todos tus pecados. Hoy es el día en que Dios nos está hablando a todos y cada uno de nosotros a revisar nuestra vida, a desechar lo malo y a recibir lo bueno de parte de Jehová de los ejércitos. Hoy en este día, iglesia, ¿quieres entregarle, iglesia, tu vida por completo, en totalidad? No una parte, no una mitad, toda tu vida. Si tú deseas en este momento, en señal de respeto, ponte de pie, tomando una decisión de entregarle a Jehová de los ejércitos tu vida en santidad. Oh Dios, gracias Espíritu Santo, porque estás tocando a la iglesia. Hoy es el día en que tú estás hablándonos cada uno de nosotros para vivir en santidad. Oh Espíritu Santo, gracias. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta, porque viene Jehová de los ejércitos. Iglesia, santifícate. Iglesia, entrégate en cuerpo y alma a Jehová de los ejércitos, al Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tu religiosidad. Oh Dios, gracias porque estás tocando corazones. Iglesia, si quieres ponerte de pie en señal de respeto y de entregarle a Dios tu vida en totalidad, hazlo ahora. Hazlo ahora en este momento. Oh Padre, gracias. Levanta tus manos y dile: Padre, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento decido entregar mi vida de hipocresía, de pecado, de religiosidad. En este momento decido entregarte mi alma, mi vida completamente a ti, Señor Jesucristo. A ti, oh Dios. Gracias, Espíritu de Dios, por tocar mi corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque me redarguyes, porque me levantas. Alguno cayó en la semana en borrachera, en alcoholismo. La Biblia dice: la sangre de Cristo nos limpia. Alguno robó, alguno vivió alguna consecuencia que lo hace sentirse no propio para llegar a Dios. La Biblia dice: levántate. La sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo nos lava. Levántate, iglesia, hoy es el día de la oportunidad. Y dile: gracias, Padre. Gracias, Padre. En este momento decido entregar mi vida, decido entregar mi corazón a Jehová de los ejércitos. Lávame con tu sangre, oh Jesús. Y yo en este momento salgo de este lugar, no igual como llegué, sino lleno de tu palabra, lleno de tu unción, fortalecido en tu palabra que es verdad. Y a ti, mujer que ha sido lastimada, a ti, varón que ha sido traicionado, aquel que ha sufrido en este día, en estos días, hoy recibe del Espíritu de Dios, del Padre Todopoderoso, sanidad. Porque la palabra de Dios es sanidad. Oh Dios, gracias porque tú tocas a esta iglesia. Nos tocas, oh Padre, para seguir adelante y algún día decirte: oh Padre, gracias por vivir en este planeta. Gracias, Señor, porque he llegado hasta esta meta y no he negado la fe. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Te alabamos, Padre, porque eres un Dios vivo. Te alabamos, oh Padre, porque reinas y vives en nuestro corazón. Te alabamos, oh Padre, por esta bendita oportunidad. Reflexionamos en ello. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Confesamos a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor, y decidimos en este momento seguir el camino para exaltar y bendecir a Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, por quien vive, por quien reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén.